yo estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente, fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Y los declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntos por siempre y para siempre, y que lo que Dios unió, el hombre jamás lo pueda separar. Así los declaramos en este momento, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Amén. ¿Pueden Mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mí plantado, consentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor
declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntos por siempre y para siempre, y que lo que Dios unió, el hombre jamás lo pueda separar. Así los declaramos en este momento, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Amén. Podemos estar. Aleluya, muy bien, buenas noches a todos, Dios les bendiga muchísimo. Bienvenidos a todos los que ya en esta noche están conectados a este tiempo de Escuela Profética para Padres. Está con nosotros esta noche un invitado que pues ustedes ya conocen, el pastor Jorge Aguiñaga. Ahorita a ver si nos logra abrir su cámara. Aleluya, pastor, buenas noches, Dios te bendiga. Un gusto como siempre saludarte, ya estamos completamente en vivo. En este momento hay 323 personas conectadas, pero a mí me gustaría, Pastor Jorge, presentarte antes de que tú comenzaras a hablar y darnos esta clase tan hermosa. Yo conocí al Pastor Jorge exactamente por uno de sus libros. A mí me habían hablado mucho de él acerca del ministerio juvenil, que por muchos años, porque fíjense bien que yo les puedo decir con toda honestidad, el tiempo que yo he pastoreado, no es sencillo pastorear jóvenes. Sin embargo, para mí el pastor Jorge es una persona que admiro mucho porque a pesar del tiempo y a pesar de los años, se ha mantenido como un pastor juvenil y como un referente, porque hablando con varios pastores, ¿quién no conoce a Jorge? Y lo primero que todos pensamos es ese ministerio fiel, pensando y cargado siempre en la juventud, en escribir algo para jóvenes, en pensar en los jóvenes, en hacer muchas cosas, invertir tiempo, invertir dinero, invertir mucho de su juventud, aunque él es muy joven, como en esa área juvenil. Entonces, para mí, yo cuando comencé esta escuela para padres, lo primero que pensé pues fue por supuesto el pastor Jorge Iñaga, porque él por mucho tiempo, por muchos años ha estado ministrando, ayudando y escribiendo para jóvenes. Entonces, en esta noche para mí pues es un gusto poder dejar al pastor Jorge Iñaga que nos pueda decir dónde está su iglesia. Actualmente él pastorea en el norte de la ciudad, allá por Martín Carrera, pero a mí me gustaría, pastor, sin más ni menos, ahora escucharte a ti. De verdad que te agradezco mucho este tiempo que nos das. Yo sé que los pastores que han estado con nosotros son pastores muy ocupados como tú, pero créeme que es invaluable lo que tú haces en esta noche por nosotros. Siempre quise tener una escuela para padres y hoy se cumplió mi sueño con los mejores pastores y te lo agradezco. No, de antemano, gracias a ti por la invitación. Sin duda, bueno, pues nos da gusto poder estar con ustedes, compartir este tiempo, y sin duda, bueno, pues me dejas, si me permites, hablar de un tema que yo creo que ha sido de los, como tú comentabas hace un momento, ha sido de los que más he trabajado, cerca de 17 años como pastor de jóvenes. Entonces pues sí hay un tiempecito ya trabajando y abordando este tema. Y bueno, pues hoy sin duda, pues hablar sobre la juventud es complejo porque estamos viviendo en tiempos de cambio muy complicados, en donde como padres necesitamos tener la habilidad de conocer los tiempos, de entenderlos para acercarnos a nuestros hijos. Actualmente, bueno, pues estamos pastoreando al norte de la ciudad, ahí en la colonia Martín Carrera. Es una iglesia que ahí vamos poco a poco levantando con ayuda de Dios. Y pues bueno, vamos ahí trabajando, avanzando, y a la par, bueno, pues tú sabes, también estamos escribiendo. De hecho, ya viene el nuevo libro que se llama Cataclismo.
que curiosamente hace unos días me hicieron una entrevista sobre este libro y a causa de el contenido del libro, YouTube me censuró mi canal por una semana, ya que son temas intolerantes para algunos, Sí, pero bueno, se tenía que decir y se dijo, como dicen por sí, ahí, ¿verdad? sí, Así que sí. pues bueno, nos da gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, pastor. Mira, en la dinámica es que tú puedas dar tu clase en esta noche. Hay muchos papás que estamos conectados. Yo sé que la semana pasada el pastor Juan Alberto Tirado, perdón, Ávila, nos ayudó con la parte de los niños hasta los 10 años. Y a mí me gustaría aprovecharte mucho, Pastor Jorge, que tú nos hablaras en la parte de los adolescentes, porque aquí también hay muchos papis que tienen esa etapa de adolescencia, de juventud, y me gustaría pues que al final también te pudieras, si tú me lo permites, hacer una ronda breve de preguntas y respuestas de los papás que se están conectando y que dejan su pregunta y poderte hacer una sesión de preguntas y respuestas. Amén. Claro que sí, con gusto. Adelante, bienvenido, pastor. ¿Listo? Listo. ¿Hay forma de compartir un poco de material, si es Sí, posible? sí, sí, mira, pastor, aquí en donde dice compartir pantalla, en tu Zoom, le Ok. aprietas y ahí donde dice básico, ya tú puedes abrir aparte tu PDF o si es JPG, y ya nada más lo seleccionas. Bueno, no me permite, me dice que solamente el anfitrión. Ah, permíteme, no, déjalo deshabilito, pero perdón. Ahí está ya, listo ya, pastor, ya está habilitado. Perfecto. Ok, bueno, nada más denme un minuto en lo que pongo yo las diapositivas y Sí, entramos. Listo. ¿Se alcanza a ver? sí, pastor, perfecto, sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, pues al tema yo le he titulado y le he llamado reconexión porque sin duda creo que es la tarea fundamental dentro de la complejidad que hay detrás de poder dirigir, poder educar y poder encaminar a los hijos que están saliendo de la niñez y van a entrar a la juventud. A ese periodo de transición se le llama adolescencia. Y adolescencia tiene que ver con adolecer, porque se puede considerar que es un periodo de dolor por los cambios, por cambios de temperamento, cambios en el físico, que esto llega a complicar un poco la situación para el niño que está dejando de ser niño y está convirtiéndose ahora ya en un joven. Así que ante ello hay algo que es importante entender y que a veces como padres no llegamos a dimensionar. Y es que existen tres factores previos a la paternidad. Todo padre, toda madre de familia debe entender que antes de que venga el primer hijo, antes de que tengas a tu primer hijo, hay tres factores que tú debes considerar. Primer factor, que tus hijos sean tu verdadera prioridad. Segundo factor, intenta no inculcarles miedo. Jamás utilices el miedo como una herramienta para poder educar a tus hijos, porque eso te va a limitar y te va a generar grandes problemas. Y tercer factor, educa mediante el ejemplo. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y por ahí hay una frase que dice lo siguiente: nosotros no generamos en nuestros hijos lo que queremos, sino lo que somos. Entonces es importante estos tres factores. Antes de que tengas a tu primer hijo, antes de que tu primer bebé o que el bebé ya esté en tus brazos, estos tres factores son importantes que tú los consideres, los entiendas y no solamente los entiendas y los consideres, sino que incluso los lleves a la práctica. Con ello, entonces, debemos comprender que la relación con los hijos se va a tejer día a día. Desde el momento que nacen hasta el momento que pasan de la niñez a este periodo que hoy vamos a analizar, que es la adolescencia, y todavía más adelante, nuestra relación con nuestros hijos se va a estar tejiendo todos los días, a cada momento, a cada instante. No es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que es algo que se va generando todos los días y se va tejiendo todos los días. De esta forma, bueno, pues,
debemos comprender que nuestros adolescentes son seres, son personas en construcción. No están completos. Y en este tema, en este punto es importante señalar lo siguiente. Mira, los neurólogos comentan y señalan que un niño o una persona desde el primer día que nace hasta los 3 años de vida ha desarrollado el 80% de su cerebro. El otro 20% se va a desarrollar o terminar de desarrollar hasta los 21 o 22 años. Esto quiere decir entonces que nuestros adolescentes son personas que solamente tienen el 80% del cerebro desarrollado. Efectivamente, posiblemente ahorita ya estás pensando, híjole, tengo un descerebrado por hijo o tengo una descerebrada por hija. Y sí, claramente está. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no han desarrollado todavía totalmente su cerebro. Ahora, ¿por qué es tan importante este 20%? Porque el 20% que falta de desarrollar en nuestros hijos tiene que ver precisamente con la toma de decisiones, con la madurez, tiene que ver con el ver la vida a futuro. Si te das cuenta, un adolescente no tiene esa capacidad. Cuando a veces le preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Muchos de ellos posiblemente todavía no tienen en cuenta qué van a hacer. Muchos de ellos todavía no saben qué quieren estudiar. Muchos de ellos todavía no saben hacia dónde van a dirigirse de aquí a 10 años. Es ahí entonces donde nuestra función como padres es no solamente educarles, sino guiarles, llevarles por el camino correcto. El Salmo 127, verso 4 y verso 5 dice lo siguiente: como saetas en mano del valiente, así son nuestros hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Por tanto, lo que yo quiero decirte esta noche, lo que yo quiero que tú sepas esta noche, es que la palabra padres tiene que ver con destino. Tú y yo llevamos a nuestros hijos por ese destino. Tú y yo somos los causantes del éxito o del fracaso de la vida de nuestros hijos. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo como padres entendemos que nosotros somos los que damos la dirección a nuestros hijos, vamos a comprender que como padres vamos a tener que tomar decisiones en el proceso. Y aquí es donde yo comienzo con complejidades. Mira, por muchos años, en el tiempo que estuve como pastor de jóvenes, una de las cuestiones que yo veía que llegaban algunos hermanos y me decían, ay, pastor, ayúdeme con mi adolescente. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué sucede? Ay, pastor, es que no le gusta la iglesia. Y yo seguía hablando con la persona, preguntando las razones, los motivos, pero me daba cuenta que cuando hablaba con el hijo terminaba diciéndome, pastor, es que, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como mis padres? ¿Farsantes? Que en el templo dan una cara, presentan una imagen, pero cuando llegan a la casa son completamente otra cosa. Yo no quiero ser eso. Así que, como te das cuenta, nosotros somos los que podemos generar que nuestros hijos amen, anhelen, deseen estar en los caminos del Señor, o seremos también los causantes de que ellos se alejen. Pero no solamente ese punto, sino que también, aparte de ello, tú y yo somos los que vamos a direccionar a nuestros hijos hacia su destino. Y yo quiero hacerte una pregunta ante ello. No me la respondas, pero sí respóndetela ahí en tu casa. ¿Cómo visualizas a tus hijos de aquí a 10 años? ¿De qué manera estás visualizando a tus hijos de aquí en 10 años? ¿Tienes algo en mente? ¿Ya los visualizaste de alguna manera? ¿Los has visualizado posiblemente en algún trabajo, con alguna profesión? Porque si tú no sabes y si tú tienes dudas en respecto hacia dónde o en qué lugar tus hijos estarán de aquí a 10 años, entonces hay un problema. Y el problema que yo veo es que el hijo no va a encontrar un destino porque los padres no tienen ese destino y no saben hacia qué destino van a dirigir a sus hijos.
para lograr y conseguir que nuestros hijos alcancen su propósito, vamos a necesitar estar con ellos cada día, a cada momento, cada vez más cerca. Y entonces, en ese sentido, tú te darás cuenta que el ser padre y el ser madre de un adolescente no es un título, sino que tiene que ver con todo un esfuerzo. El primer paso que tú y yo debemos dar entonces para tener una buena comunicación, porque uno de los problemas que se generan en esa relación que vamos a comenzar con nuestros hijos es la comunicación. Por tal motivo, el primer paso que debemos dar para tener una buena comunicación con nuestros hijos es conocerles. Si en ese momento yo te preguntara, ¿sabes qué gustos son los que tienen tus hijos? ¿Qué tipo de música, qué tipo de ropa, qué tipo de amistades son las que con las que frecuentúan o salen? ¿Qué tipo de películas son las que les gusta? ¿Tú podrías responderme todo ello? Posiblemente sí, pero si tú no pudieras llegar a responder todas estas preguntas, entonces quiero decirte que estás en un punto crítico y que necesitas trabajar, porque muy probablemente estás teniendo a un hijo adolescente que no conoces. Es por ello que si tú no conoces a tu hijo, necesitas hacer un esfuerzo doble. ¿Y cómo comienza este camino por el conocer a nuestros hijos? Por la comunicación. Y la comunicación no tiene que ver con monólogos. Porque mira, en muchas ocasiones como padres, la única comunicación que tenemos con nuestros hijos son los monólogos que generamos. ¿Por qué? Porque los estamos regañando, porque les estamos diciendo, porque les estamos haciendo conciencia o pensando nosotros que estamos haciendo conciencia de lo que están haciendo mal, pero en realidad no nos estamos comunicando. La comunicación tiene que ver con el que tú hables y tu hijo te escuche, pero los papeles también van a cambiar en el momento que tus hijos hablan y tú como padre o como madre escuchas lo que tus hijos están diciendo. Así que ante ello, la comunicación con nuestros hijos nos llevará a conocerles más. Si tú en este momento no conoces a tus hijos, yo te invito a que comiences a comunicarte. Platica con ellos, habla con ellos. Pasa un momento, apaga la televisión, desconecta o apaga los celulares y siéntense a la mesa, siéntense a la sala, tal vez prepárense un cafecito o un tercito y cómanse un pancito o un cafecito mientras están platicando. Pero invierte tiempo, papá, mamá, invierte tiempo en comunicarte con tu hijo. De esta forma, yo quiero decirte que para conocerles todavía más y para saber quiénes son nuestros hijos, debemos conocer que la sociedad, en esta sociedad en la que vivimos, existen diversos tipos de personas. Estos tipos de personas se pueden agrupar por generaciones. Las generaciones tienen que ver con un conjunto de personas que nacieron en un periodo de tiempo y que comparten ciertas características. Así que para ir conociendo un poquito más a nuestros hijos y saber en dónde están ubicados, vamos a ver lo siguiente. Mira, la primera generación de la que yo quiero o pudiera yo hablarte es la generación silente. Esta generación en promedio, obviamente estas fechas pueden cambiar según el autor, pero en promedio esta generación nace entre 1940 y 1950. ¿Qué características tienen esa generación? A esta generación se le conoce como la generación del sometimiento o la generación sometida. Es una generación que tiene trabajos físicos muy fuertes, que incluso desde muy pequeños, desde muy corta edad, tienen que recurrir al trabajo físico o tienen que estar trabajando ya. Por tanto, es una generación hiperconsciente de su realidad.
Es una generación conservadora, en donde la ética, la moral, los valores son muy bien establecidos. Es una generación también que tiene ciertos anhelos y ciertas esperanzas en el futuro, considerando y creyendo que el futuro va a ser mejor cada vez. Pero también la generación silente es una generación que cuenta con un apego institucional. Es por eso que esta generación de la que estamos hablando, los silentes, es una generación que no concebirá el divorcio como una opción para poder acabar con el matrimonio. Habrá personas que incluso por el apego institucional estarán trabajando en el mismo lugar, en la misma empresa por muchos años, aunque el sueldo no sea bueno. Ahora, para identificar un poco, y me gustaría, yo que estoy leyéndolos por acá, ¿qué edad crees que puedan tener esta generación si nacieron entre 1940 y 1950? ¿Qué edad podría tener esta generación silente hoy en día? ¿Qué edad? Piensa un momento. ¿Qué edad puede o crees que pueda tener esta generación silente en este momento? 70, 80, 85 años. Sí, es el rango promedio, ¿verdad? Y en este momento todavía tenemos personas de esa edad. Pero los tiempos avanzan y entonces tenemos una nueva generación. Y la nueva generación, esta generación que sigue después de los que sigue de los silentes, se le llama la generación baby boomers. La generación baby boomers aparece en escena en promedio entre 1951 a 1960. Y nuevamente ahí ponme qué edad corresponde esta generación de los baby boomers. A ver, a esta generación de baby boomers es una generación rebelde, es una generación que por el sometimiento que vivieron con sus padres, es una generación que quiere romper con el establishment, es una generación que quiere romper con las estructuras. Ajá. Y quiero decirte que esta generación, que efectivamente en promedio tiene cerca de 60, 65 años, es la generación que inició los primeros movimientos sociales. México estuvo marcada por esta generación, 1968. ¿Recuerdas qué pasó? 12 de octubre, ¿verdad? No se olvida. Movimientos sociales que impactaron no solamente a un país, sino a todo el mundo, porque la generación baby boomers, que eran rebeldes, que eran hombres y mujeres que no querían acoplarse al establishment, a los estereotipos de la generación silente, entonces comienzan a hacer muchos cambios. Acá empiezan a hacer cambios sociales, culturales, en la misma música. Y si tú analizas las letras de los grupos y de las canciones que más escuchaban dentro de esta generación, encontrarás que uno de los factores que más hablan las letras de estas canciones es en respecto a romper efectivamente con ese establishment, romper o acabar con esa sociedad que los había sometido por tanto tiempo. Es una generación que comenzará a levantar una bandera, la bandera del peace and love, amor y paz. Y de ahí, bueno, sabemos que viene también un movimiento que hoy en día ya es como tal una tribu urbana o subcultura juvenil, llamándole los hippies, ¿verdad? Esta generación es una generación que empieza a presentar problemas ya en la construcción de la familia. Porque para esta generación, la familia, o en este caso el matrimonio, no puede ser o no debería ser para toda la vida. Así que es una generación que va a presentar los primeros índices de divorcios. Es la primera generación que tendrá como resultado a los primeros hijos de divorcios o de padres divorciados. Es una generación también que va a avanzar en la tecnología, pero que
al avance de la tecnología, el apego institucional será menor y el decaimiento moral incrementará. La moral, la ética, los valores ya no serán tan importantes como a la generación silente le eran. Y después de ello, tenemos otra generación, la generación X. Esta generación surge entre 1970 y 1980. En promedio, ¿cuántos años crees que pueda tener? Ya me dijeron que los silentes 70, 80, los boomers 60, pero la generación X la tendrán en este momento. Esta generación también tiene sus propias características. Es una generación decepcionada. ¿Y sabes por qué es una generación decepcionada? Porque a la generación X les vendieron la historia de que terminara sus estudios, de que se educara y que cuando terminara sus estudios, al fin de sus estudios, lo que obtendría como resultado sería un buen puesto en una buena empresa, pero que cuando terminaba sus estudios y salía al campo laboral, sorpresa, no había trabajo para él o para ella. Así que es una generación desilusionada, es una generación decepcionada, es una generación también que tiene grandes conocimientos de tecnología, porque curiosamente es la generación que comienza a tener los primeros cambios tecnológicos, las primeras computadoras ya que podían estar en la casa de una persona. Se comienzan a generar con esta generación. Sí, es verdad que para ese momento esas computadoras eran computadoras grandísimas, con monitores grandísimos, y eran esas que tenías que meter un disco de 3,5, meter una clave y esperar de 10 a 15 minutos para que el programa arrancara y entonces pudieras accesar. Sí, es verdad que había toda esa situación, pero ya comenzaban los primeros conocimientos tecnológicos. Es una generación también que se alimenta de las utopías. Porque les vendieron una historia, o les vendieron una vida, o les vendieron una realidad que era inalcanzable. También es la generación que presenta o que empieza a presentar un decaimiento moral aún mayor al que presentó la generación Baby Boomers. Para estos, la ética, la moral, los valores no serán tan importantes. Empezarán a tener menos relevancia y menos importancia. Y el apego institucional, referirnos al matrimonio, a la familia, a los trabajos, será aún menor todavía. Entonces, date cuenta cómo para este momento de la generación silente, esta generación adulta que conocimos, que hoy posiblemente puedan tener 80 años, 75, cómo en el proceso de la historia, estas generaciones, en lugar de ir avanzando, pareciera que van en retroceso. Los valores, la ética, la moral, va en decaimiento. Y con ello llegamos a una nueva generación. Esta, claro, es la más conocida hoy en día, la generación millennial. Y esta generación surge entre 1991 al año 2000. Es una generación un poquito con la que un poco más podemos identificar, ¿verdad? Nuestros jóvenes. Es una generación con mayor conocimiento de tecnología. De hecho, muchos de ellos manejan la tecnología de tal manera que toda su vida gira en torno a esa tecnología. Pero también es una generación narcisista. Es por eso que esta generación de los millennials siempre van a estar buscando cómo sacarse la mejor foto, la mejor selfie, que la gente les vea en redes sociales con la mejor cara de presentación. Y claro está, es una generación que no va a tener ningún apego institucional. También es una generación que no respetará a las autoridades.
Y la moral, la ética y los valores serán mínimos para esta generación. Al igual que el apego institucional. Curiosamente, los millennials pueden durar en una empresa en promedio de 3 a 4 años antes de cambiar de empresa. Ahora, vamos a analizar un poco. La generación millennial, también conocida como generación Windows, Mosaico, esta generación, ¿qué edad tiene en este momento? A ver, yo sigo leyendo aquí sus comentarios, pero tú que estás ahí en tu casita viendo esta conferencia, esta plática, ¿qué edad puede tener esta generación en estos momentos? Si nacieron entre 1991 al año 2000. Es una generación muy joven, ¿verdad? Es una generación que puede estar oscilando en los 30, exactamente. Y entonces, a partir de este momento, las siguientes generaciones van a estar más apegadas a nuestros hijos adolescentes. La siguiente generación entonces que entrará será la generación Z. Y esta generación nació entre el año 2001 al año 2010. Es una generación con gran conocimiento de tecnología. O sea, si los millennials tienen conocimiento de tecnología, estos van a tener aún más conocimiento de tecnología. Es una generación con la mente abierta, demasiado abierta, a tal grado que entonces los nuevos modelos familiares, al igual que los nuevos modelos de relaciones sexuales incluso, serán permitidos para esta generación. La forma de ver el mundo cambiará completamente. Las verdades absolutas ya no existirán, porque ahora todas comenzarán a ser relativas. El problema de encontrar a una generación con amplio relativismo en su vida es que al no haber verdades absolutas en su vida, la pregunta es, ¿quién va a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo para su vida? Si ya no hay nada absoluto y si cada uno de ellos, cada persona en esta sociedad, según esta generación, tiene su propia verdad, entonces la Biblia deja de tener valor para esta generación. Porque es una verdad absoluta. Y para esta generación, las verdades absolutas no existen. Es una generación también emprendedora, que le gusta invertir, que le gusta emprender incluso negocios. Pero también es una generación ampliamente estresada y ampliamente depresiva. Y con ello entramos a la generación alfa, que tiene que ver con los niños que nacieron a partir del año 2011. Y estos en verdad cuentan con características considerables, porque es una generación hipersexualizada, con amplio conocimiento en tecnología, con un espíritu de orfandad innumerable. Son hijos de la pospandemia, que también cuentan con un amplio relativismo en su vida y que tienen un gran problema de obesidad y de malnutrición. Así que, teniendo este panorama, tú puedes darte cuenta en dónde están situados nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, en ese sentido, entonces, están dentro de una generación que tiene problemas con las autoridades, que tiene problemas con la sociedad misma, que tiene problemas con las verdades absolutas, no creen en las verdades absolutas. Estamos ante una generación que no quiere sujetarse a las autoridades, pero también estamos ante una generación, nuestros adolescentes en este momento son parte de una generación que no tienen apego por la religión, pero no por el hecho de no tener un apego a la religión,
no quiere decir que no son espirituales. Te explico un poquito más esto. Mira, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes más bien, son parte de una generación que no está casado con la religión. De hecho, es una generación que está fastidiada de la religión. Pero el hecho de que estén fastidiados o que no estén casados con alguna religión no quiere decir que no toman en cuenta lo espiritual. Es por eso que el culto a la muerte, el culto a San Judas, por ejemplo, en donde puedes ver chavitos que van los 28 ahí a celebrar la fiesta, todos drogados, pero eso sí, con su San Judas en la mano, ¿verdad? Todo grandote. Que aunque no tiene un apego por la religión, sí hay una parte espiritual y sí hay una importancia por la espiritualidad, por lo espiritual. Así que cuando tenemos el panorama de esos hijos, de ese tipo de hijos que son nuestros adolescentes, debemos pensar muy bien en cómo debemos acercarnos a ellos. ¿De qué manera nos acercamos a nuestros adolescentes? ¿De qué manera nos empezamos a relacionar con ellos? Lo primero que tú tienes que pensar, y nuevamente te voy a hacer una pregunta para que no me la respondas, sino para que te la preguntes ahí en tu casita y te la respondas, es, pregúntate esto. ¿Qué diferencias encuentras entre tus hijos y tú? Yo ya te di un panorama amplio, ¿verdad? Sobre las generaciones. ¿Qué diferencias encuentras? Y con ello, yo quiero decirte que el primer paso para poder conectarnos con nuestros hijos es la comunicación, como lo veníamos trabajando y hablando hace un momento. Pero el segundo paso importante para poder conectarnos o reconectarnos con nuestros hijos tiene que ver con el conocerles. Y conocerles tiene que ver con saber todo lo que se relaciona con tus hijos. ¿Cuáles son sus gustos, sus modas, el tipo de música, el tipo de amistades? Cuando tú empiezas a conocerles, entonces tú podrás dar un tercer paso. Y para ello, quiero que tú, por favor, vayas conmigo a Génesis, capítulo 11. Porque en Génesis está el tercer paso que tú tienes que dar. Génesis, capítulo 11, dice lo siguiente, el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron uno al otro, vamos, hagamos los ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso siguiente, verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Mira, esta historia a mí me impactó cuando yo entendí la profundidad del mensaje. Porque cuando yo me topo con esta historia, lo primero que me pregunto es, ¿qué relevancia o qué importancia había dentro de una historia en donde encontramos a un pueblo que se está rebelando contra Dios, que hay maldad en su corazón y quiere hacerle la guerra a Dios? O sea, ¿qué relevancia podemos encontrar dentro de esta historia? Y la relevancia dentro de la historia no tiene que ver en el hecho de lo que estos querían hacer contra Dios, sino en el hecho de lo que marca el verso 6. Y lo que marca el verso 6 del capítulo 11 es que estos
habían planeado todo esto porque hablaban el mismo idioma. Quiere decir que la gente de Babel tenía el mismo objetivo, el mismo destino. Sabían hacia dónde iban y todos sabían por qué lo iban a hacer. Así que tú y yo estamos en este punto en donde debemos comprender lo siguiente. Tenemos hijos que posiblemente no conocemos, que posiblemente no sabemos ni sus gustos, pero que es importante conocerles, comunicarnos, conocerles, para entonces poder hablar el mismo idioma. Para que entonces tus hijos sepan hacia dónde los estás direccionando. El Salmo decíamos que nuestros hijos son como flechas en manos del guerrero, ¿verdad? Pero ¿de qué te sirve una flecha sin dirección? ¿De qué te sirve tener una flecha si no tienes un objetivo al cual vas a tirarle? ¿De qué te sirve tener un hijo si no tienes un propósito o si no tienes un destino para este hijo? Es ahí como padres entonces que necesitamos, urge. Dejemos de satanizar todo de nuestros hijos. Y quiero que entendamos algo. Miren, mis hermanos, padres de familia. Es verdad que nuestros hijos pueden estar cometiendo errores. Es verdad que pueden estar haciendo cosas equivocadas. Pero que ese no sea nuestro argumento para solamente hablar con nuestros hijos. A veces lo único y la única manera de comunicación que tenemos con nuestros hijos es para señalarles sus errores, sus pecados, sus faltas, sus transgresiones, pero nunca hemos tomado un momento para sentarnos con ellos a la mesa y decirle, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué quieres hacer de aquí a 10 años? Dejemos de estarlos destruyendo. Dejemos de estarlos lesionando. Mejor edifiquemos en sus vidas. Tengamos claro el destino hacia donde queremos que nuestros hijos vayan. Y si por alguna razón tú no tienes claro su destino, es momento de que te pongas a buscar de Dios para que Él te indique hacia dónde va tu hijo. ¿Hacia qué punto tienes que direccionarlo? Mire, tengo una niña de 6 años y hace unos meses ella comenzó a decirnos que tenía ganas y tenía deseos de estudiar veterinaria o ser doctora. Ella nos dijo deseos o anhelos que hay en su corazón. En el momento que yo escucho a mi hija, lo primero que viene a mi mente es verla a ella como una doctora. Y sabe que comencé a generar a partir de ese momento, a hacer todo para que ella poco a poco vaya conociendo el mundo de la enfermería o de la veterinaria, si es lo que quiere. Así que le pongo programas que se relacionen a eso, le compro juguetitos que se relacionen a eso, porque al final yo ya estoy preparándole el camino para que ella vaya avanzando hacia su destino. Yo te decía hace un momento, dejemos de destruir a nuestros hijos. Y en el camino que me ha tocado servir a adolescentes y jóvenes, tristemente me he encontrado a muchos padres de familia que cuando el hijo adolescente llega y le dice, ya no quiero estudiar, el padre ingenuo o absurdamente le dice, está bien, hijo, ya no estudies, véngase a trabajar conmigo. ¿Perdón? Creo que el gran problema de nosotros es que a veces no nos estamos dando cuenta de dónde Dios quiere llevar a nuestros hijos. Pero no solamente eso.
En muchas ocasiones también me ha tocado ver a adolescentes que cuando tienen deseos, sueños y planes y se los cuentan a sus padres, son sus padres los primeros causantes de matar, robar y destruir esos sueños y esos planes. Pastor, ¿pero qué eso no es la función del diablo? Y en muchas ocasiones nosotros nos volvemos los ayudantes de Satanás para destruir y acabar con el destino de nuestros hijos. Así que es un tiempo en donde tienes que reflexionar. ¿En qué sentido? En tu paternidad, en tu maternidad y en el lugar a donde vas a llevar, a donde vas a direccionar a tus hijos. ¿Quieres ver a tus hijos predicar en algún momento? Direcciónalos hacia allá, encamínalos. ¿Quieres ver a tus hijos siendo movidos en el área de la profecía, de la enseñanza, del pastorado, del evangelismo? Motívalos a que lo hagan, llévalos por ese camino, dirígelos. Pero no seas aquel padre que cuando llegan los hijos le dicen, ay, papá, ya no voy a estudiar. Terminas diciéndole, está bien, hijo, pues recuerda que el que nace para maceta, del corredor no pasa. No, sea un padre y sea una madre de bendición. Porque tú y yo debemos ser padres de multitudes. Abraham, cuando vio a Isaac, no vio a un hijo, vio a una descendencia, vio a una nación, vio a pueblos siendo bendecidos por esa nación. Que cuando tú veas a tus hijos, no veas a ese hijo rebelde como en ocasiones le llamas, ¿verdad? No veas a ese hijo que nada más te hace pasar un mal rato, no. Ve a un hijo, ve a una hija que será de bendición para esta tierra, que será de bendición para esta nación y que será de bendición para la iglesia y congregación donde se encuentra. Y encamínalos hacia allá, siendo tú el ejemplo de ello. Dios te bendiga. Y bueno, abro nuevamente, dejo el micrófono al pastor Gerson y quiero agradecer nuevamente por este tiempo. Amén. Muchas gracias, pastor. Mil gracias, porque sé que todo lo que tú en esta noche nos has dejado tiene un enfoque mucho más, con un panorama más amplio que no tiene que ver nada más a veces con lo que pasamos, sino que nos logras. Esta clase a mí lo que me ayudó a entender fue, abro el panorama, entiendo que el panorama es más amplio que lo que a veces yo traigo como en carga o en preocupación con mi hijo, y cuando escucho lo importante de cada generación, lo importante de lo que ahorita nos acabas de explicar, pastor, ahí comienzan las dudas solitas a resolverse y comienza el Señor a hablar. Yo quisiera en esta noche pedirle a todos nuestros hermanos que están aquí conectados, que si tienen alguna duda, este es el momento que la puedan hacer, ya para que en estos últimos minutos podamos hacer pues un tiempo breve de preguntas y respuestas. Si usted tiene su pregunta, tiene una duda, escríbalo. Este es el momento antes de que podamos cerrar este tiempo de transmisión, y usted escriba lo que está pasando, su duda. El pastor, como nos lo acaba de decir, él ha caminado por más de 17 años como pastor juvenil, él sabe, él entiende adolescentes, jóvenes, y es el momento de poder entonces aprovechar el ministerio, su experiencia que Dios le ha dado al pastor Jorge. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, aquí vamos a irla leyendo. Pues seamos rápidos para que el pastor nos pueda regalar un minuto más de su tiempo, o no tienen duda. Mire, la primera pregunta, pastor, es Eric Velázquez nos dice, ¿podrían compartirme alguna estrategia para quitar el apego al celular? Primeramente, que se lo quite el padre o la madre, ¿verdad? A veces son los primeros que traen el apego, pero así bien marcado. Y de ahí, bueno, pues yo hablaba hace un momento sobre la necesidad que hay a veces de sentarte a la mesa, tomarte un cafecito con tus hijos, platicar con ellos, interactuar con ellos. Estrategias, puede haber varias. Algunas de ellas, como te decía, ¿no? Tómate un café con ellos, cena con ellos, compra juegos de mesa, comparte tiempos jugando juegos de mesa ahí con tus hijos.
haz juegos como el famoso Basta, no sé si se acuerdan de ese juego, ¿verdad? Y ahí ponte a jugar con ellos, prepara comida o prepara posiblemente un postre ahí, ponte ahí a la cocina con ellos y mientras están cocinando y compartiendo el tiempo en la cocina, están platicando, conviviendo, compartiendo experiencias, ¿sí? Esas podrían ser algunas de las dinámicas. Obviamente Amén. puede haber muchas más, pero esas podrían ser unas con las que podrían iniciar. Amén. Antes de hacer unas 2 preguntas más que están aquí surgiendo, ya empezaron algunas no las voy a leer porque son repetitivas. Agradecemos también a los hermanos, a Hugo, ahí nos acaba de regalar algunas estrellas. Hoy hay fiestas de estrellas. Hugo, Ulises Guzmán, Hugo Guzmán, gracias hermano, Dios te lo multiplique. La segunda pregunta que se me hace también muy interesante es un consejo para cuando los hijos insisten en dejar no solo de estudiar, sino hasta de congregarse. Eso yo creo Ok, que para ti he visto mucho tiempo, pastor. estamos hablando de adolescentes, entonces, cuando un adolescente ha llegado a la decisión de ya no quererse congregar, uno, tiene que haber un detonador que provocó eso. O sea, él no está desilusionado de la iglesia porque sí, algo lo desilusionó. Y puedo asegurarles que cerca del 99.9% siempre la desilusión comienza en casa. ¿Por qué? Porque está Wow. viendo cosas dentro del hogar no corresponden a lo que está viendo en la iglesia. Dos, si tú solamente el único tiempo que haces que tus hijos busquen de Dios es el que inviertes o el que pasas dentro de la iglesia, estás teniendo el peor error de tu vida como padre. O sea, si tú crees que tu hijo va a amar a Dios o va a querer seguirse congregando solamente porque va los domingos a la iglesia, estás pero si por la lona. No, necesitas generar tiempos en tu hogar en donde el altar de adoración se empiece a edificar desde la casa. En la iglesia, amados hermanos, solamente vamos a poner en práctica lo que en casa ya estamos haciendo. Por tal motivo, y yo me doy cuenta, a veces cuando estamos con los jóvenes o los adolescentes, te das cuenta quién sí está orando, quién está indiferente, quién está así. ¿Y sabes por qué? Porque esta familia solamente ha creído que el único tiempo en el que se debe buscar a Dios es en el domingo y en el tiempo de culto. Pero tú vas a su casa entre semana y tú los ves desconectados completamente de Dios. Entonces no podemos hacer que nuestros hijos amen a Dios si solamente se les alimenta con esa palabra de Dios en domingos. Necesitas generar algo para que entre semana tus hijos estén buscando de Dios, apasionándose por Dios, apasionándose por su presencia. Amén. Amén. Una pregunta más, pastor. Nos preguntan, ¿cómo poder ayudar a un adolescente con problemas de ansiedad? Ok, bueno, son temas que tienen que ver un poquito más con el asunto de la psicología, pero nosotros pasamos por un proceso así, cercano, con una persona muy cercana a nosotros, y siempre los episodios de ansiedad igual, nuevamente, tienen una razón de ser. La ansiedad no se genera porque sí, ni surge de la noche a la mañana. La ansiedad se va desarrollando, se va generando. Entonces, aquí es importante ver qué es lo que está propiciando o qué propició que esa ansiedad se desarrollara y se generara. Ahora, es verdad que el Señor nos da el poder y la autoridad para reprender y para declarar sanidad de nuestro ser. Pero al mismo tiempo, el Señor también nos ha puesto al alcance gente especialista que conoce la palabra y que puede orientarnos e incluso puede atender a nuestros hijos si están pasando por un proceso de ansiedad. Yo me refiero a estas personas que posiblemente tienen una carrera como psicólogos, pero que aparte son hombres y mujeres de fe. Yo te invito entonces que también puedas recurrir a alguien con esas facultades para que pueda ayudar a tu hijo, pueda ayudar a tu hija y que esa ansiedad no lo lleve a ir incrementando a un punto en donde pueda incluso literalmente querer acabar con su vida, porque puede suceder. Entonces,
algo importante en la situación o en el concepto, o en el asunto de la ansiedad, no se le tome, que el tema de la ansiedad no se tome a la ligera, es algo que se tiene que atender. Y la Claro. oración y el ayuno son importantes, son fundamentales, pero si puedes también recurrir a algún experto que también por gracia de Dios le ha dado la facultad para poder ayudarte en esa área, adelante. Amén. Y la última, pastor. Y pregunta de la hermana Imelda, mi hija adolescente no quiere saber nada de Dios a pesar de ver los milagros y me evita. ¿Qué estrategia puedo ocupar? Vuelvo nuevamente a... Muchas veces llegaban padres con escenas muy similares a la que la hermana plantea. Y algo que yo constantemente hablaba con ellos o hablo con este tipo de padres es, en ocasiones pensamos o queremos que Dios o que una estrategia nos ayude a solucionar algo que por muchos años se ha generado. Trato de ser un poquito más claro. En ocasiones tratamos o queremos resolver algo que por muchos años hemos descompuesto, queremos tratarlo de arreglar en un día. Y no es fácil, y no es así. Wow. Sí. Por tal motivo, lo que se tiene que hacer es invertir más tiempo, invertir más horas, invertir más esfuerzo a fin de hacer que la balanza empiece a inclinarse hacia este lado. Si tu hija o tu hijo tiene un problema de no querer buscar de Dios, necesitas invertir el doble de esfuerzo que el que pudiste haber invertido si desde niño, si desde 5, 4 años, tú lo hubieras encaminado a la palabra de Dios. Así que, bueno, pues, Wow, qué buen más que consejo. una estrategia, es esfuerzo. Sí. Busca de Dios y lleva a tu hijo a buscar de Dios. Pastor, es que no quiere. Y es una de las clásicas, ¿eh? Es posiblemente una de las preguntas más clásicas. Es que no quiere ir a la iglesia, es que no quiere. Y cuando yo le pregunto a estos padres, ¿y qué edad tienen tus hijos? 12 años, 13 años. Yo termino diciendo, por favor, papá, ¿quién es el papá entonces? Es que se va a ir de la casa. A los 13 años, ¿crees que se te va a ir de la casa? Ok, prepárale sus maletas, ábrele la puerta y órale, encamínalo. Pero yo te puedo asegurar que no se va a ir. A Claro. veces somos demasiado blandos, blanditos, como gelatinita, y nuestros hijos nos agarran la medida. ¿Quieres que tu hijo llegue al destino? Plántate en tu tarea como padre, como madre. No eres el amigo de tus hijos. Y esto quiero remarcar muy bien. Tal vez no lo señalé dentro de la clase, pero es importante remarcarlo. Nosotros no somos los amigos de nuestros hijos. Démonos esa idea. Es que yo trato de ser el amigo de mi hijo. No, 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 no. Tú no eres su amigo. Tú eres su papá. Tú eres su mamá. Él tiene amigos, tiene amigas, pero tú y yo somos padres, no amigos. Así que Claro. debemos plantarnos en esa posición de padres y cuando nuestro no es no, tenemos que llevarlo a cabo. Claro. Pastor, fíjate la última, perdón, porque yo si estuviera del otro lado la haría. La semana pasada, el pastor Juan Alberto Ávila nos comentaba acerca de que pues él no estaba de acuerdo con golpear a los hijos. Pero aquí Víctor Zárate nos hace una pregunta y dice, ¿hasta qué edad es bueno corregir con vara a nuestros hijos? Yo me imagino que a lo mejor ahí puede haber división entre los que dicen, no, por algo la vara, ¿no? Por algo la Biblia habla de una vara, no es algo como que si está en la Biblia es por algo. Pero ¿hasta qué punto tú crees que puede ser sano usar la vara? ¿O hasta qué edad, como bien dice Víctor Zárate, hasta qué edad? Y me gustaría escuchar tu opinión con respecto a los golpes. Ok. De hecho, esto va a venir en el nuevo libro, lo planteo en el nuevo libro. Estamos en un momento en donde socialmente nos hablan mucho de que como padres ya no debemos reprender a nuestros hijos con golpes y todo ello. Eso obviamente pues tiene muchos factores detrás, o sea, no es nada más una idea que surgió porque sí, hay todo un conjunto de situaciones que hay detrás
que están planteando esta nueva forma de educar, se le llama, ¿no? Los nuevos modelos de paternidad y de educación como padres. Pero como bien comentabas hace un momento, pastor, la Biblia es clara cuando nos deja dentro de la palabra pasajes en donde se habla acerca de la reprensión a través de la vara. Entonces mi pregunta sería, ¿entonces la Biblia se equivocó? No, la Biblia no se equivoca. Ahora, yo manejo filtros y, y básicamente son 3 filtros los que yo utilizo para la reprensión a nuestros hijos. El primer filtro que yo utilizo es, mi hijo hizo algo mal, me desobedeció, así que en el primer filtro que yo utilizo es, lo siento conmigo en la sala o en la mesa, en la silla del comedor ahí, y comienzo a hablar. Y entonces en medio de eso que estoy hablando, yo le digo, bueno, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste mal? O sea, lo llevo a que él se dé cuenta lo que hizo y por qué lo que hizo estuvo mal hecho. Ok. Esa reflexión le va a hacer entender que él debe cambiar o ella debe cambiar su conducta o sus acciones y no volver a cometer ese error. Así que en ese primer filtro es la palabra. Con la palabra, en el sentido de estás platicando, hablando, le reprendes a través de la palabra, le exhortas, y en ese punto, hasta ahí queda el primer filtro de reprensión. Pero supongamos que este hijo se está volviendo rebelde y entonces no está entendiendo lo que ya hablamos. Ya hablaste y vuelve a cometer lo mismo, ¿no? Como decía por ahí Alicia Villarreal, y cometió y tropezó de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Así que una vez que ya pasaste por el primer filtro, que es la reprensión a través del consejo, a través de la palabra, a través del estar hablando con nuestros hijos, el segundo filtro que se debe tomar es el filtro del castigo. Okay. Y entonces se le explica nuevamente, se sienta con el niño o con el pequeño o la pequeña y se le dice, bueno, ya habíamos hablado del tema, sigues insistiendo, ok, por una semana te voy a quitar, no sé, la consigna para que puedas ver tu teclado, tu celular, tu tableta, lo que sea, ¿no? Lo que tenga mayor apego el niño o lo que le guste hacer más. Eso que le guste hacer más, ahí puede ser una herramienta que puedes utilizar para generar esa acción de castigo. Obviamente, papá, la iglesia, el ir a la iglesia no entra como castigo. Por favor, te lo pido. No tomes a la iglesia o el irse a reunir con los jóvenes de la iglesia como un castigo. Eso no puede ser. Y lo tengo que hablar fuertemente porque créeme, Pastor Gerson, han sido años en donde he visto a padres descerebrados diciendo, es que castigué a mi hijo en no ir al culto de los jóvenes para que entienda. Y cuando el adolescente crece y ya es un joven que no quiere nada con Dios, ahí viene llorando el papá, ay, pastor, es que no pueden, mis hijos ya no quieren venir. Pues usted le ponía el castigo. Sí. Entonces, tenemos el segundo filtro. Primer filtro, palabras, el mensaje. Segundo filtro, castigos. Y el tercer filtro es el de la corrección, como dice la palabra, con la vara. Sí. Ahora, yo hablo de este castigo, yo hablo de esta corrección ya como el último recurso del padre. O sea, es cuando todos los esfuerzos se agotaron, ya no hay más. Entonces se puede recurrir a este castigo o a esta forma de reprensión. Pero yo para poder ejecutar esa reprensión, yo siempre invito a que se tomen ciertas medidas antes de esa reprensión. Número 1, si has llegado al nivel o al punto de que tienes que reprender con vara, no lo hagas en el momento de la situación. ¿Por qué? Porque en el momento que se está generando la problemática o la situación,
tú estás enojado, estás con tus sentimientos ahí, emociones todas disparadas. Por tal motivo, lo que tú vas a generar no es una reprensión, es un maltrato. Y eso no es Claro, lo que la Biblia nos dice. Entonces, punto uno, no lo hagas en el momento de la problemática, del conflicto. Cuenta hasta 10, salte por una coquita, regresa, y ya que regresaste, entonces sí, llama a tu hijo o a tu hija y dale solo uno, nada más uno, en la parte donde tenemos más carnita, ahí. Y una vez que le has dado eso, él posiblemente creyó que ya se te olvidó, ya no va a pasar nada, pero no, tú regresas y le das uno, tranquilo, lo sientas contigo y le vuelves a decir la razón por la que tú has llegado a tomar esa acción fue porque él posiblemente te desobedeció, hizo alguna acción que tú ya habías hablado con él, que ya le habías dicho que no lo hiciera, etc, etc, etc. Entonces, básicamente son los filtros que yo utilizo. Número uno, las palabras. Número dos, los castigos. Y como tercera y última opción, ya cuando todo lo demás todos los demás recursos se agotaron, una reprensión, pero una. claro. Fíjate que una de las cosas que yo al menos, es raro que yo a lo mejor use la vara con David, ¿no? Pero cuando la llego a usar, siempre le digo al final, el hecho de que yo te corrija y te dé un varazo no significa que te dejo de amar, ¿no? Mi hijo tiene 8 años, le digo, yo te amo. Y me acuerdo mucho de Adán y Eva, ¿no? Aunque el Señor los expulsó del huerto, nunca los dejó de amar. O sea, su Así es. amor, el amor de Dios nunca cambió por Adán y Eva. Simplemente los expulsó como una medida de poderlos, reprender, pero nunca dejó de amarlos. Yo lo que hago con David cuando le doy un embarazo es decirle, te amo. Tú quiero que sepas que te amo. No te voy a dejar de amar, pero necesito que cambies o quiero pedirte que cambies pues tu conducta, ¿no? Que no contestes mal con mamá, etcétera. Y a lo mejor alguien puede estarnos escuchando y decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la generación que estamos viviendo es todo lo contrario a lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera un embarazo porque te meten al DIF y etcétera, pero qué bonito lo que tú acabas de decir. Uno, porque si no la gente agarra al niño como piñata, ¿verdad? Hasta sacarle la fruta. Exacto. Pero no se trata de sacarle la fruta a la piñata, sino realmente se trata de simplemente marcar un límite, marcar autoridad y ya, ¿no? No Así matarlo, es. no herirlo, no marcarlo, no dejarlo ahí moreteado. Qué importante, dice Imelda, después darle un abrazo y volver a hablar con él. Amén. Muchas gracias, pastor. De verdad que esta noche yo te agradezco mucho, pastor Jorge, porque sé que estas escuelas proféticas para padres han sido de mucha bendición. No, poder hacer algo así, era contempladísimo que tú pudieras estar con nosotros por la experiencia que tú has tenido, que ahora, fíjate, escucho que son 17 años de trabajar con adolescentes, tienes material, tienes libros escritos para adolescentes y eso es algo que se admira mucho. Sin duda, creo que estamos en una generación donde tenemos que ir avanzando y ser mejores padres. eh, y creo que al mismo tiempo lo que hacemos hoy, al tomar estas herramientas que tú nos dejas es bajarlas de la cabeza al corazón y ahí aplicarlas, empezar a vivir con ello. Y yo te lo agradezco muchísimo, Pastor Jorge. Es para mí una gran bendición el poderte tener en esta noche. Y en algún momento me gustaría que me pudieras ayudar con el contacto de Basti Reyes. Yo escuché que estuvo contigo y esa hermana también es una bendición. Creo que podría valer mucho la pena que nos acompañe en una reunión así por toda la experiencia que también tiene Basti. Y bueno, Así ya es. después por WhatsApp nos pasamos el dato para invitarla. Te Sin agradezco duda. mucho, Pastor. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga mucho la iglesia que actualmente pastoreas allá en Martín Carrera. Y bueno, para los que a lo mejor viven en el norte de la Ciudad de México, recuérdanos, pastor, cuál es tu iglesia, dónde está tu dirección, tus horarios, por si alguien vive hasta allá, hasta el norte, por el Cerro del Chiquihuite, por allá más o menos Martín Carrera, pues que por allá se congreguen. Sí, estamos exactamente como a 2, 3 minutos del Metro Martín Carrera. La calle es Antonio López de Santana, 266. Y bueno, pues ahí estamos. El culto lo tenemos ahorita
domingos 12 del día. Pueden llegar 20 minutos antes a tomarse un cafecito, 20 para las 12, ya tenemos cafecito ahí preparado para que puedas llegar, tomarte tu cafecito, convivir un momento y pasar un tiempo agradable. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Nos despedimos. Muchas gracias. Esperamos tenerte un domingo presencialmente con nosotros, porque sabes que en Ancla eres bienvenido, eres una bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Y nos vemos. Me preguntan que cómo se llama su libro, pastor. ¿El último? El que viene se llama Cataclismo. Si Dios Cataclismo. quiere, Porque tienes varios, ¿no? Tienes Sí. varios. A ver, recuérdanos rápidamente para que sepan mis hermanos dónde conseguir tus libros. ¿Tienes? Bueno, tenemos el de Liderazgo Juvenil para una Generación Cambiante, el de Iglesia a la Calle, que tiene que ver con evangelismo, el de Cristianos de Cómics, que tiene que ver con la vida de cristiano, el de Reconexión, que tiene que ver precisamente con la conexión entre padres e hijos, el de Tabús, que tiene que ver con la sexualidad. En ese libro hablamos sobre noviazgo, pornografía, o sea, todos los temas que a veces como padres no queremos tocar, en ese lo hablamos. Yo leí Familias de Papel, ese es un buen libro, yo lo leí, Familias de Papel es excelente libro. Exactamente, Familias de Papel es el más reciente, y bueno, pues el último que, si Dios permite, sale para finales de marzo, con el prólogo de ahí una persona muy conocida en el medio de la defensa de la vida y la familia. Sale para el mes finales de marzo, que se llama Cataclismo. Así que, digo, todos son buenos. Amén. Muchas gracias, pastor. Que tengas bonita noche. Saludos a toda la familia, a todos, y nos vemos pronto. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias a ustedes. Chao. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu puerta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor.